Es muy satisfactorio contar con su presencia para observar la explicación del teorema de Lamy para las fuerzas sobre un cuerpo en equilibrio o estático. Para entender mejor la solución de ejercicios sobre fuerzas en equilibrio e inclusive la aplicación del teorema de Lamy, se necesita tener una apropiación sobre estos conceptos. Por eso les damos el nombre de presaberes o prerequisitos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos tutoriales sobre algunos de estos temas. Además, el enlace de una lista de reproducción de física, donde aparecen un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, se suscriban e inclusive los compartan con sus amistades. El teorema de Lamy para las fuerzas en un cuerpo estático o en equilibrio debe su nombre en honor al sacerdote francés Bernard Lamy, quien además de realizar estudios y escritos sobre teología, también aportó estudios de matemáticas, de geometría y de física. El teorema dice que cuando un cuerpo en equilibrio o estático se encuentra sometido a la acción de tres fuerzas coplanares y concurrentes, el módulo de cada una de esas fuerzas es directamente proporcional al seno de su respectivo ángulo opuesto. El término coplanares quiere decir que las fuerzas deben de estar sobre un mismo plano. Por ejemplo, en este plano vertical se encuentran tres fuerzas, por eso reciben el nombre de coplanares. También en este plano horizontal se encuentran estas tres fuerzas, es decir, fuerzas coplanares. Otra condición para el teorema de Lamy es que esas fuerzas sean concurrentes. Esto indica que el inicio de ellas o sus prolongaciones siempre se encuentran en un mismo punto. Esas fuerzas se deben relacionar con los ángulos que se forman entre ellas. El teorema de Lamy se puede resumir en esta fórmula, en donde dice que la relación o división entre la fuerza 1 y el seno del ángulo opuesto es equivalente a la relación o división entre la fuerza 2 y el seno de su ángulo opuesto, en este caso el ángulo delta, y a su vez igual o equivalente a la relación o división entre la fuerza 3 y el seno del ángulo teta, que viene a ser el ángulo opuesto a esta fuerza. Apliquemos el teorema de Lamy en la solución de este ejercicio, el cual fue resuelto en el tutorial anterior, cuyo enlace aparece en esta tarjeta. Los estamos invitando a que lo visiten. En ese tutorial anterior se resolvió este ejercicio que dice que un operario de la energía cuya masa es de 60 kilogramos está sostenido en equilibrio por una cuerda a la viga de un puente, y los ángulos que forma la cuerda con la viga son de 25 y 35 grados. La fuerza de tensión 1, la de la tensión 2 y la fuerza del peso son coplanares porque están en un mismo plano y son concurrentes. En el tutorial anterior, el resultado de las tensiones fueron de la tensión 1 de 556.17 newton y averiguamos que la tensión 2 es de 615.35 newton. El método que se utilizó fue el de graficar el diagrama de cuerpo libre, luego averiguar las fórmulas de las componentes de estos vectores y finalmente el plantear las ecuaciones de la suma de las fuerzas verticales y horizontales de acuerdo a la segunda ley de Newton. A continuación lo vamos a resolver, pero utilizando el teorema de Lamy. Aquí tenemos el vector de la tensión sub 2 y el vector del peso. Apreciamos que el valor de este ángulo es igual a la suma de este ángulo, que es de 90 grados, más
35 grados, dando como resultado que este ángulo mide 125 grados. Ahora averiguamos el valor del ángulo entre el vector de la tensión sub 1 y el peso. Este ángulo resulta de la suma de este ángulo que es de 90 más este ángulo que es de 25 grados, obteniendo como resultado que este ángulo delta es igual a 115 grados. El valor de este ángulo entre los vectores de la tensión sub 1 y la tensión sub 2 se puede sacar en la siguiente forma. Este ángulo mide 90 grados. Si esta parte mide 35, esta medirá 55 grados. Y en esta parte, si este ángulo mide 25, el complemento es de 65 grados. Y al sumar 65 grados más 55 grados, obtenemos que el ángulo θ mide 120 grados. En este diagrama ya tenemos las tres fuerzas coplanares y concurrentes y sus respectivos ángulos. Aquí tenemos resumido el teorema de Lamy. Para hallar la tensión sub 2 vamos a utilizar esta proporción entre la fuerza 2, que viene a ser la tensión sub 2, dividida por el seno de delta, y equivalente a la relación o división entre la fuerza 3, que es el peso, dividida por su ángulo opuesto, que es el seno de θ. De estas cuatro variables conocemos estas tres y desconocemos la tensión sub 2. Procedemos a despejarla. Para ello, este seno de delta que aquí está dividiendo lo pasamos al otro miembro de la igualdad a multiplicar, quedando que la tensión sub 2 es el resultado de multiplicar el peso por el seno del ángulo delta dividido por el seno de ángulo θ. Reemplazamos los valores. Este es el valor del peso, este es el valor del ángulo delta y este es el valor del ángulo θ. Con ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 115 grados, que es equivalente a este valor, y el seno de 120 grados, que es equivalente a este valor. Y al realizar esta operación obtenemos que la tensión sub 2 es igual a 615.35 newton. Coincide con el valor que habíamos averiguado en el ejercicio del tutorial anterior. Para hallar el valor de la tensión sub 1 utilizamos la proporción entre la fuerza sub 1, que en este caso es la tensión 1, sobre el seno de lambda, que es el ángulo opuesto a esta tensión, equivalente a la fuerza 3, que en este caso es el peso dividido por el seno de θ, que viene a ser el ángulo opuesto a este vector. De estas cuatro variables conocemos estas tres y la incógnita es el vector de la tensión sub 1. Lo despejamos pasando este seno de lambda a multiplicar al otro miembro de la igualdad, quedando que la tensión sub 1 es igual a esta división. Se hace el reemplazo de los valores. Aquí está el valor del peso, el valor del seno de lambda, que viene a ser 125 grados, y el seno de θ, que es 120 grados. Con la calculadora científica averiguamos el seno de estos dos ángulos y nos dan estos valores, y al hacer esta operación obtenemos que la tensión sub 1 es igual a 556.17 newton, exactamente igual al valor que nos dio en el ejercicio del tutorial anterior. Se ha demostrado la utilidad del teorema de Lamy para averiguar fuerzas o ángulos en un conjunto de tres fuerzas coplanares y concurrentes. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.